Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. El candelabro. Dirige y presenta Fernando Muyor. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. Esta noche, en el candelabro, vamos a hablar acerca de una tradición judía milenaria, la Cábala. ¿Qué es la Cábala? ¿Cuándo surge la Cábala? Hablaremos de su doctrina, hablaremos de su origen. ¿Sabíais que la Cábala surgió en España? A esta y a otras muchas cuestiones vamos a contestar aquí esta noche en el candelabro. Y para ello, esta noche nos acompaña David Aliaga. David Aliaga es licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Humanidades por la Universidad Oberta de Cataluña, converso al judaísmo, escritor y editor. Es igualmente reconocido por la Universidad Granta como uno de los 25 mejores escritores jóvenes en lengua española de la última década. Ante todo, es una grandísima persona y un gran amigo de esta casa. También, por supuesto, nos van a acompañar parte del equipo del programa, Juan G. Caparrós y José Sevilla. Y, por supuesto, un servidor quien dirige y presenta este programa, Fernando Muyor. Ahora sí, queridos amigos, vamos a pasar a Habitación 237 de la mano de nuestro querido compañero y crítico de cine Antonio Rentero. Y a continuación, la tertulia que todos estamos esperando, la Cábala, su historia y su doctrina. Comenzamos. Hazte fan del candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del candelabro en iVoox ya mismo. Estás escuchando El Candelabro. Habitación 237. Saludos, Fernando, muy buenas noches y una vez más gracias por esta invitación a que la Habitación 237 forme parte del candelabro. En esta ocasión, para hablar de la Cábala y hablar no directamente de la Cábala, aunque en el caso de una de las películas de las que quiero hablar esta noche sí, pero sobre todo de los números, de la obsesión por los números y cómo en ellos está la respuesta. Los ejemplos en los que más nos alejamos de lo que supondría la Cábala, pero sí que tienen los números como base, serían Cube, de Vincenzo Natali, película del año 1997, y la película Una mente maravillosa, dirigida por Ron Howard en el año 2001. En esta última, con Russell Crowe, con Jennifer Connelly, con Ed Harris, tenemos la historia de John Forbes Nash, galardonado con el Premio Nobel de Economía por el desarrollo de la teoría de juegos, y que en esta película biográfica, o biopic, veamos parte de su historia, veamos parte de su obsesión con los números
y también parte del desequilibrio mental al que le llevaba precisamente esa obsesión. Hasta el punto de que, personalmente, sin querer destripar demasiado la película, por si hay alguien que todavía no la haya visto, y ya ha tenido más de 20 años para hacerlo, pero a mí casi me gustaba más la película conspiranoica que se montaba en su propia mente John Forbes Nash que luego el resto del trasfondo de la película. Pero bueno, para eso están este tipo de títulos. No tanto obsesión con los números, pero sí cómo utilizar los números para comprender dónde estamos y cómo salir vivos. Ese era parte del secreto de Cube, una película, como he dicho, del año 1997, dirigida por Vincenzo Natali, y que nos mostraba a un grupo de 6 personas que se despertaban, en cada una de ellas, en una especie de celda muy peculiar, cúbica, y en cada uno de los 6 lados de esa celda había una trampilla que daba acceso a otra celda contigua. La cuestión es que en algunas de esas celdas, estos personajes se van incorporando los unos a las celdas de los otros hasta conformar un grupo que no saben qué hacen allí, no saben qué es ese lugar en el que están, pero sí que van descubriendo que al pasar de una celda a otra hay algunas celdas que son, digamos, inofensivas, pero otras son auténticas trampas mortales. Y precisamente una serie de números que hay en la entrada de cada una de esos pasillos que comunican esas celdas, esa serie de números permiten saber si la celda que hay a continuación es una celda mortal o no. Y el problema todavía se agravará más, y hasta aquí no voy a desvelar más de la película por si hay alguien que no la ha visto. Esas celdas parece que se mueven, y hasta ahí puedo leer. Pero sin duda la película por excelencia para hablar de la obsesión de los números, de la numerología y, por supuesto, literalmente de la cábala, es Pi, la letra griega que equivale a 3, 14, 15, 6, etc. Esta película, dirigida en el año 1998 por Darren Aronofsky, una película de las que hay que ver un par de veces o tres hasta que se te escapen poquitos matices, aunque lo cierto es que tiene una línea argumental bastante sencilla de seguir, pero con distintas capas de profundidad. Básicamente nos cuenta la historia de un matemático, Maximilian Cohen, obsesionado con extraer de una serie de patrones numéricos la forma de explicar todo. Y cuando digo todo, es que esencialmente lo que quiere es predecir patrones de comportamiento en mercados financieros, pero al mismo tiempo, cuando está analizando eso en su ordenador, que por cierto se llama Euclides, el resultado es un número, una cifra de 256 números que parece que sería capaz de explicarlo todo. Y es que, según vamos a descubrir por la intromisión en esta investigación de un grupo de cabalistas judíos, esa cifra de 256 números sería el nombre auténtico de Dios. Y a partir de ahí, conocer ese número y tener dominio sobre esa cifra permitiría, desde ser capaz de conocer los resultados de las cotizaciones en bolsa que va a haber mañana o el año que viene, a poder realmente controlarlo todo. De ahí ese subtítulo que se le puso en España de Pi, fe en el caos, por aquello de que a través de este número se podría encontrar la fórmula en la que lo que inicialmente para Maximilian Cohen parece un fallo del programa, realmente es ese fallo del programa que te permite el acceso a todos los secretos y el poder casi ilimitado. A partir de aquí vamos a tener unos grupos enfrentados entre sí, los que quieren acceder al secreto de ese número para poder controlar los mercados financieros, y los estudiosos de la Torá, de la Cábala, que precisamente lo que quieren es hacerse con el control de esa cifra, porque es lo que han estado buscando desde hace miles de años. Pues ahí en medio de esta trama, Darren Aronofsky realmente nos propone una serie de reflexiones que van mucho más allá de tener un número que es capaz de dominarlo todo. Así que, como ves, Fernando, esto de la cábala quizá no ha dado para tantas películas que se ciñan estrictamente a lo que supone y significa la cábala, pero de luego la excusa argumental de la cábala, o de los números, o de cómo los números son capaces de explicarlo todo, sí que tenemos algún ejemplo, y sin duda espero que sigan surgiendo otros muchos. Y en su momento me imagino que también hablaremos de ellos aquí, en la habitación 237, y una vez más, gracias por tu invitación desde el Candelabro. Un saludo muy afectuoso para ti, Fernando, para tus invitados y para quienes están viéndonos y escuchándonos. Habitación 237.
Escúchanos en iVoox Originals. La Cábala forma parte de la milenaria tradición judía. Hoy en el Candelabro profundizaremos en su historia y su doctrina. ¿Qué es la Cábala? ¿Cuándo surge la Cábala? ¿Qué nos enseña? ¿Qué es la Cábala mágica? ¿Podemos usar la Cábala en la actualidad? ¿La Cábala posee un poder curativo? Estas y más preguntas serán contestadas esta noche, y para ello nos acompañará David Aliaga, licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, converso al judaísmo, escritor y editor. Es reconocido por la revista británica Granta como uno de los 25 mejores escritores jóvenes en lengua española de la última década. Encendemos las velas. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a este programa, El Candelabro. Y bueno, tenemos unos contertulios de lujo, como es habitual, en este caso a David Aliaga. David, buenas noches. Buenas noches, Fernando. José Sevilla, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Y Juan Jaque Parrós, muy buenas. Buenas noches, un saludo a todos. Esta noche vamos a hablar de Cábala. Desde un punto de vista histórico, antropológico, vamos a conocer más acerca de la Cábala. ¿Se dice, por cierto, la Cábala o el Cábala, David? En castellano estaríamos diciendo normalmente la Cábala, aunque es verdad que, bueno, que cada uno al final con este tipo de disciplinas parece que no haya consenso y que cada uno se siente legitimado a decirlo de cualquier forma. Cuando se populariza una disciplina que es un poco volátil, ya sabemos que cada uno acaba llevándolo a su terreno, pero vaya, lo correcto sería hablar de la Cábala. Pues vamos a aprender esta noche sobre la Cábala y bueno, toda su doctrina, imagino yo que profundizaremos, pero lo que es la Cábala en sí, es decir, iniciarnos en la Cábala, vamos a hacer próximamente también otro programa muy interesante acerca de esto, ¿no? De lo que es la Cábala desde un punto de vista más práctico. David, cuéntanos, ¿qué es Cábala? Pues mira, la Cábala, como decíamos hace un segundo, en una acepción muy básica podríamos decir que es la práctica mística dentro de la religión judía. El término procede de una raíz en hebreo que podría significar tradición o recepción, que quizás sería la forma más aceptada. ¿Recepción de qué? Pues recepción de conocimiento, recepción de la tradición. Y a partir de ahí es desde donde se elaboran diferentes definiciones del concepto, porque hay algunos que entienden esta recepción en un sentido práctico humano, una transmisión de conocimiento que se da entre personas, pero también hay quien interpreta que esta recepción tiene que ver con la revelación, tiene que ver con la iluminación, ¿no? Y con seres, ¿no? Con estos grandes tzadikim de la historia del pueblo judío, que son especialmente piadosos, estudiosos de los textos sagrados, que los han escrutado allá del nivel de lectura literal, ¿no? Que han descendido hasta ese cuarto nivel de lectura que se habla en el Zohar, y que por lo tanto a través de ese estudio especialmente intenso y de una conducta piadosa llegan de alguna forma a la iluminación. Esa sería una de las posibles definiciones de Cábala, pero luego tenemos otra mucho más cercana a nuestro tiempo, que es la que considera que es un método de interpretación de la Torá, ¿no? Es que así la Cábala puede ser tanto una disciplina mística o esotérica, según a quien le preguntes, como también casi, digamos, que una forma filológica o una forma de teoría de la literatura que estudia a partir de procesos muy concretos pues los textos que conforman la Torá. Has nombrado la Zohar y Torá.
¿Qué es? ¿Son textos que son como la Biblia? En fin, cuéntanos. Sí, exacto. De hecho, la Torá para un judío es lo que un cristiano referiría como el Pentateuco, ¿no? Son los 5 libros del Pentateuco. El pueblo judío nos referimos a ellos como la Torá, son, ¿no?, las sagradas escrituras, por decirlo de algún modo. Y entonces el Zohar es el gran corpus cabalístico, la gran obra que estudian todos los cabalistas, es este Zohar, que no sería otra cosa que un comentario en clave místico-esotérica de los textos de la Torá. Y ya el propio Zohar también tiene su mística, porque si vamos a buscar dónde aparece esta obra, dónde aparece este comentario esotérico de la Torá, pues la tradición va a decir que es un texto que procede prácticamente del siglo I, siglo II, se le atribuye al rabino Shimon Bar Yochai. Sin embargo, los historiadores se han puesto más o menos de acuerdo en que sería un texto que data del siglo XIII y que precisamente surge aquí en la península ibérica de la mente y del trabajo y los esfuerzos del rabino Moshe Shem Tov de León. Así que, bueno, tendríamos que esos dos textos básicos y fundamentales de la Cábala son la Torá, son las escrituras, digamos, es la fuente primaria, y el Zohar es el gran comentario esotérico de la Torá. Juanje. Realmente me gusta todo lo que cómo ha explicado las dos percepciones que hay, digamos, de significado Cábala, porque una, digamos, puede ser, como ha dicho muy bien, lo recibido, ¿no? Lo que se recibe, la sabiduría, digamos, máxima. Y luego está la interpretación en este caso de la Torá. Pero también creo que hay una, digamos, interpretación, creo que en esta última concepción, de que cada, digamos, palabra o cada nombre que sale en la Torá lleva, digamos, una relación con una cifra. Es como una, digamos, como un alfabeto divino, ¿no? O como una álgebra divina. Sí, de hecho, quizá este es uno de los aspectos que más se conocen hoy en día de la Cábala, es lo que llamamos la gematría, ¿no? Es estos cálculos numerológicos que a través de la asignación de valores numéricos a las letras que conforman diferentes versículos de la Torá acaban conduciendo al intérprete del texto a un significado profundo. Esto lo encontramos, de hecho, en diferentes prácticas esotéricas, no solo en la Cábala, pero sí que está muy arraigado en esta práctica místico-esotérica judía. De hecho, la Cábala tiene que ver, y esto lo explica Moshe Shem Tov de León en el Zohar, con la interpretación del texto no solo a un nivel alegórico o simbólico, sino también buscando el sentido secreto de las escrituras. Es lo que se llama normalmente el Pardés. Pardés es un acrónimo que viene de Pshat, Remez, Drash y Sot, que son los 4 niveles de lectura dentro de este sistema místico que el Zohar atribuye al texto. El Pshat sería el nivel superficial, ¿no? el texto literal o una lectura literal de la obra. El Remez sería el sentido simbólico, profundo, alegórico, una segunda capa de lectura. La tercera capa sería el Drash, que es la interpretación que uno hace del texto, y lo que interesa a los cabalistas, lo que buscan los cabalistas es el Sot, que sería la cuarta capa, ¿no? El cuarto nivel de lectura del texto, que es el que contiene el secreto de la obra. Al final, desde visiones más piadosas, más religiosas del judaísmo, se considera que la Torá es un texto de emanación divina y que por lo tanto hay un secreto oculto en el texto que no está a la vista de todo el mundo, que hay que hacer una exploración de la obra de una forma determinada, y una de esas formas de explorarlo sería lo que estabas comentando ahora, ¿no? La elaboración de gematrías, esa asociación de valores numéricos con las letras para encontrar asociaciones que no se ven a simple vista, que se ven a partir de la coincidencia de estos números y que revelan un nuevo sentido. Por ejemplo, quizá explicado de modo teórico, si alguien no está muy familiarizado, puede resultar extraño, pero un ejemplo muy básico. Por ejemplo, en el judaísmo se considera que los 32 años de una persona suelen ser un buen año. ¿Por qué suele ser un buen año el 32? Porque 32 se escribe con las mismas letras que se escribiría corazón en hebreo, que es Lev. Por lo tanto, que numéricamente también
por cálculos cabalísticos lo asociamos a la Torá y a Dios, pues si la Torá y Dios están en el corazón y el 32 es el año del corazón, pues hay esa pequeña, por decirlo de alguna forma, superstición o tradición de decir que cuando una persona cumple 32 años va a tener un buen año porque es el año Lev, el año del corazón. Pues ese tipo de búsqueda del sentido a través de la asociación numérica sería lo que tendríamos a través de la gematría. Una cosa, estamos hablando obviamente del análisis del texto. Hay un viejo refrán que dice traductore traditore, y de hecho, como bien nos ha demostrado el profesor Antonio Piñero, existen diferentes interpretaciones sobre las traducciones de los textos bíblicos, etc. ¿Puedes explicar a nuestros oyentes cómo, siendo específicamente la Cábala un análisis de un texto, se ha conservado ese texto? Porque es la base del funcionamiento de todo el sistema cabalístico. La única versión de un único texto, independientemente en todo el mundo, y que se conserva desde la antigüedad. A diferencia de otros textos, como es, por ejemplo, la Biblia, que ha sido traducida, proviene del griego, posteriormente al latín, tenemos Biblias castellanas, y en cada una de estas tradiciones se van realizando bien interpolaciones, bien distintas interpretaciones sobre el texto, que en muchos casos pueden llegar a una desviación sobre el posible texto original del que estábamos hablando. Eso por un lado. Y en segundo lugar, ¿cabe la posibilidad de estudiar Cábala si no se sabe hebreo? Mira, vamos a empezar por esta última pregunta, que además es algo en lo que suelo incidir. Uno puede estudiar Cábala en español, en inglés o en francés. Claro, uno, al final los textos están traducidos y uno puede leer, pues no sé, al rabino Abraham Abulafia, puede leer el Zohar en español, puede leer los comentarios de Nachmanides al Sefer Yetzirah en español, puede leer a Moshe Chaim Luzzatto. Hay una rica tradición de traducción de obras de los grandes cabalistas al español. Pero es cierto que sin un dominio de la lengua hebrea uno está supeditado a estudiar la Cábala a partir de las palabras de los demás. Uno no va a poder realizar sus propias interpretaciones si no conoce la lengua en la que están escritas originalmente los textos que estamos estudiando. Uno va a ir siempre a las fuentes secundarias y nunca a la fuente primaria, y no va a tener la experiencia de enfrentarse al texto por sí mismo. Entonces, uno, en todo caso, yo lo que diría de alguna forma es que uno puede estudiar la Cábala y a los cabalistas, pero no puede ser un cabalista si no tiene un conocimiento ya no superficial, sino un conocimiento muy profundo de la lengua hebrea, porque no va a poder hacer una lectura de primera mano de las escrituras y buscar todo ese significado. Al final, si vamos a estar viendo la raíz de la palabra tal tiene este valor y conecta con la raíz de la palabra cual, si eso no podemos hacerlo por nosotros mismos en hebreo, como decías, ¿no? Al final nos vamos a fiar de esos cabalistas en traducción que están actuando de traductores para nosotros que no sabremos hebreo. Y luego, además, ahí en la tradición judía hay una costumbre, que es que el Zohar, la obra del Zohar, es un regalo habitual para el 40 aniversario, ¿no? 40 cumpleaños de un varón. De alguna forma, se dice también que además de la lengua hebrea, lo que uno necesita para poder afrontar el estudio de las escrituras desde la perspectiva de la Cábala es una madurez tanto intelectual como espiritual, y por eso pues es a los 40 años cuando se hace ese regalo simbólico, ¿no? Cuando un hombre judío cumple los 40 años, pues en algunas familias todavía se le regala una edición completa del Zohar como reconocimiento de que ha adquirido esa madurez personal, espiritual, intelectual para comenzar a estudiar la Cábala. Entonces necesitaríamos esa cierta madurez y sobre todo el conocimiento de la lengua hebrea, porque si no, como decíamos, pues estamos supeditados a estudiarla siempre por voz de otros y a partir de las interpretaciones de otros. Y lo que hemos visto desde el siglo XIII, cuando comienzan a florecer precisamente aquí en la península ibérica, también en la Provenza, en el sur de Francia, todas esas obras, grandes obras de la Cábala, pues es que también entre los autores hay divergencias, con lo cual, si uno no puede estudiar los textos en primera persona, si uno no conoce muy bien de lo que está hablando, también queda, ¿no? ¿Cómo va a establecer un juicio entre si la versión de la Cábala o la interpretación que hace Nachmanides es más válida que la de Abulafia, o si la posición mucho más aristotélica de Maimónides es más interesante que esas, ¿no? Y cómo va a participar de las disputas y cómo se va a situar en esas disputas, y va a tomar
sus decisiones y va a construir su visión de la cábala si no tiene conocimiento. Por lo tanto, sí, y sobre todo, y esta es otra advertencia que me gusta hacer, hoy en día que, ¿no?, desde que Madonna dijo que la cábala le había cambiado la vida, ¿no?, y que era una fuente de inspiración y que, ¿no?, le había traído tanta riqueza y tantas cosas buenas, pues proliferan como, ¿no?, salen como setas los cabalistas, los maestros de cábala y los cursos y seminarios de cábala. Bueno, pues yo desconfiaría profundamente de cualquier curso de cábala que esté impartido por alguien que no conoce la lengua hebrea, por alguien que no ha estudiado durante años la tradición judía. Al final la recomendación es que si uno quiere estudiar la cábala de una forma seria y rigurosa, va a tener que acabar estudiándola con un rabino, que son las personas que han dedicado toda su vida a estudiar las escrituras, que conocen en profundidad el corpus, la tradición judía y la lengua en la que están escritos esos ¿Cuánto textos. tiempo se necesita para aprender cábala? ¿O puedes estar toda la vida aprendiendo? Yo creo que eso, como todo camino iniciático, probablemente Sí. Uno puede estar toda la vida estudiando y no llegar, ¿no?, a término. Al final, yo comprendo siempre las vías iniciáticas esotéricas como aquel poema de Cavafis del viaje a Ítaca, ¿no? Lo importante es el trayecto y lo que uno aprende por el camino y lo que uno experimenta por el camino, y no el llegar a puerto. Al final, de hecho, si miramos de qué tratan todos estos libros de cábala, uno de los temas habituales es tratar de comprender de qué forma creó Dios el universo, y otro de los temas habituales es de qué forma podemos conducirnos para lograr esa reintegración con el uno a la que aspiran los místicos. Al final, una de las aspiraciones del cabalista es encontrar la forma de conducirse hasta volver a la reintegración con Dios, con la fuente original, ¿no? Volver a reintegrarse, a ascender, dirían en otros lenguajes esotéricos. Pues bien, yo no sé si a lo largo de la historia alguien ha conseguido completar ese tránsito. En todo caso, sí que parece muy interesante y sí que leer ese viaje que han emprendido algunos de los grandes cabalistas y todo lo que han podido aprender por el camino y que han dejado por escrito y que han realizado esa transmisión de conocimiento para que los que hemos venido pues 6, 7, 8 siglos después podamos compartir una parte de la experiencia. En la actualidad... Hombre, David, estoy pensando, por un momento, Fernando, ¿cuántas letras tiene el alfabeto hebreo? 22, ¿no? 22. Si eso, digamos, esas 22 le corresponde a cada letra una cifra, son, digamos, combinaciones casi infinitas, con lo cual digamos, interpretación debe ser muy complicada. Por eso cuando se habla de no cualquiera, aunque tú muy bien has dicho, ahora mismo por todos lados salen cabalistas, pero realmente es muy complicado el estudio, casi dedicado a lo mejor una vida, digamos, entera, ¿no? Lo que tú explicabas muy bien, pero claro, 22 letras, 22 cifras, porque tú lo que se puede combinar ahí. Sobre todo porque no hay vocales. Exacto, el hebreo es una lengua que se escribe sin vocales. Es cierto que cuando uno aprende hebreo sí que hay unos signos unos puntitos, unas rayas que se colocan debajo de las consonantes y que marcan las vocales, pero es cierto que es una lengua en la que no se escriben las vocales y en las que uno identifica cuáles son esas vocales de memoria, es decir, ¿no?, o por el contexto va deduciendo y las pronuncia así, pero no están marcadas en el texto. ¿En la actualidad se aplica la cábala como filosofía de vida? Sí, por supuesto. Es decir, vamos a ver... No es el primero que estudia cábala y me dice que en la actualidad es imposible algo así. Depende de cómo uno lo entienda, ¿no? Al final, conducirse y tener la vida absolutamente piadosa que debería llevar un cabalista hoy en día es muy complicado. De hecho, dentro de expresiones no místicas, por decirlo así, del judaísmo, es decir, de una religiosidad no mística, en ciudades, por ejemplo, sin ir más lejos, como Barcelona o Madrid, que un judío ortodoxo puede llevar una vida plenamente judía, de acuerdo, ¿no?, a las 613 mitzvot que se establecen en la Torá, y cumplir con todos esos preceptos es complicado porque la comunidad judía es pequeña y pues a lo mejor no tienes una carnicería kosher cerca de casa, a lo mejor en Barcelona o en Madrid sí, pero no la tienes en Bilbao, no la tienes en Asturias. Se complica logísticamente llevar ese tipo de vida. De hecho, el estilo de vida contemporáneo hace que muchas veces sea complicado, pues por ejemplo, guardar el Shabbat, algo tan sencillo como que uno desde el viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde pues no utilizaría aparatos eléctricos, no trabajaría, no encendería fuego, no haría toda esa clase de cosas.
en ocasiones colisiona con la forma de vida que tenemos actualmente, y es muy difícil pues por cuestiones laborales, por cuestiones profesionales, hemos dicho, pues también personales, según cómo hay unos compromisos. Bueno, es difícil ya llevar una vida observante judía en la España del siglo XXI. Pues cuánto más debe de ser llevar una vida observante y mística, ¿no? Al final, si uno tiene que cumplir con determinadas prácticas y tiene prácticamente, ¿no?, que consagrar su vida al estudio de los textos y a buscar esa reintegración con Dios, pues va a ser muy complicado. Pero sí que hay enseñanzas de la Cábala que uno puede ir aplicando en su día a día, sí que puede tener una relación más o menos intensa con las escrituras y tratar de dedicar un ratito al día pues a buscar esas interpretaciones, a leer sobre ellas y en la medida de lo posible pues ir recorriendo el pequeño trecho de ese camino que cada uno pueda o quiera recorrer. No parece imposible aplicar algunos de los, ¿no?, conocimientos o de las interpretaciones que nos da la Cábala, de esas instrucciones de vida. De hecho, es curioso porque Torá vendría a significar instrucción, ¿no? La Torá para un judío son sus instrucciones, el manual de instrucciones de uso para la vida, ¿no? Es cómo conducirte pues de una forma ética, de una forma piadosa, respetuosa, responsable con el otro. Pues bueno, en el fondo la Cábala no deja de ser, y sí que hay cosas, o yo estoy convencido de que hay cosas que podemos hacer. En el fondo, una conducta ética, por muchas trabas que uno pueda encontrarse, en el fondo, en muchas ocasiones simplemente depende de uno mismo y de las elecciones que uno realice. En cuanto a la doctrina, ¿qué enseñanzas considerarías, de cara a quien desconoce en estos momentos y nos está escuchando, acerca de la Cábala? Algo que pudieras destacar acerca de esta doctrina. Pues, en el fondo, cuando uno lee libros de Cábala, puede tener la impresión de que algunas de estas obras son altamente filosóficas, que se ocupan de temas como la cosmogonía, ¿no? Tenemos uno de los otros grandes textos de la tradición cabalística, que es el Sefer Yetzirah. Lo que trata de establecer es un modelo de creación del universo, trata de responder a la pregunta de cómo Dios creó el universo. Bien, pues esta cuestión a uno puede parecerle más abstracta, ¿no?, o que no pueda tener una aplicación práctica inmediata. Sin embargo, tenemos esa otra corriente de obras que se ocupan, decíamos, de el camino que conduce al ser a la reintegración con Dios o al encuentro cara a cara con Dios, o acercarse a ese Ein Sof que se retiró en el origen y que es lo que permitiría al ser ocupar el espacio que ocupa la creación. Bien, pues estas obras que lo que nos dan son pautas para caminar, ¿no?, para recorrer ese sendero de regreso a Dios, están plagadas de enseñanzas éticas. En el fondo, no dejan de ser un recordatorio de cómo debería comportarse, cómo debería conducirse un hombre piadoso. De hecho, hay otra gran tradición literaria en el judaísmo, que es el Musar, que es la literatura de la ética, y muchas veces el Musar y la Cábala se cruzan en obras. Tenemos un ejemplo muy claro, es la obra del rabino Moshe Chaim Luzzatto, un rabino sefardí italiano, que sus obras tienen una perspectiva mística porque indagan de esta forma que decíamos, un tanto esotérica en el texto, y buscan la enseñanza secreta, pero en el fondo, cuando alcanzan la enseñanza secreta, pues lo que nos están diciendo es casi lo que las instrucciones éticas que leemos en la Torá, y aquella, ¿no?, y esa parábola o esa anécdota que dice que cuando, ¿no?, en el siglo I al rabino Gilel el Viejo se le acercó un gentil, se le acercó alguien que no era judío y le dijo: si eres capaz de enseñarme toda la Torá en el tiempo en el que yo soy capaz de aguantarme a la pata coja, yo me convertiré al judaísmo. Y el rabino Gilel en ese momento le contestó algo que se consideraba tan irreverente como: no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, todo lo demás es comentario. Pues en el fondo esa enseñanza del rabino Gilel también es aplicable a la Cábala. La Cábala habla de muchas cosas, pero en el fondo lo que nos está enseñando es una forma de comportarnos que va en la tradición judía desde desde la Torá o desde ese pequeño comentario midrash sobre el rabino Gilel hasta filósofos judíos del siglo XX como Manuel Levinas, que tiene esa frase preciosa que dice, ¿no?, que el comportamiento ético se resumiría en que cuando yo miro a los ojos al otro,
en ese instante ya soy responsable de él. Pues la cábala en el fondo está insistiendo en lo que los rabinos y los filósofos, los pensadores judíos llevan insistiendo durante siglos, que es que uno tiene que ser responsable del otro, que uno es responsable de su conducta hacia la creación. Si la creación es algo divino, uno, la responsabilidad del ser es ayudar a preservarla, a embellecerla, a dejarla en mejor estado de la que se la encontró para las generaciones que vienen después. Y en el fondo, la doctrina, ¿no? El corpus de enseñanza de la cábala tiene que ver con eso, con la ética también. Pero, David, ¿no es cierto que la doctrina judía es una doctrina cerrada, en el sentido que no es ecuménica como puede ser el cristianismo, y que establece una diferencia entre el judío practicante y el gentil, al que despectivamente llama Goyim y se le considera en cierta manera como un inferior? En este sentido coincide con el pensamiento musulmán, de tal manera que solamente el practicante es el hombre de pleno derecho, mientras que el otro, el no practicante musulmán o no practicante judío, se encuentra en una situación de inferioridad respecto al practicante. No, la verdad es que no estoy de acuerdo con eso y durante mucho tiempo ha sido uno de los argumentos que ha utilizado el antisemitismo para atacar al colectivo judío. Existe esa percepción de que el judío se considera el pueblo elegido, ¿no? Como decíamos, es un argumento que yo también he escuchado, ¿no? Que el judío llama despectivamente Goyim a los gentiles y bueno, pues antes de comenzar la grabación estábamos comentando, ¿no? que en todos los colectivos humanos hay de todo y que probablemente, pues igual que hay practicantes del cristianismo que tienen conductas que tienen muy poco que ver con el cristianismo, pues evidentemente también hay judíos que llevan vidas absolutamente contrarias a esas instrucciones de vida que encontramos en la Torá o en la Cábala. Pero yo niego la mayor. De hecho, dos argumentos para eso. En primer lugar, bueno, de hecho tres. En primer lugar, el judaísmo no es una religión proselitista y respeta en ese sentido las creencias de los demás y, en cierto modo, como todas las religiones, puede considerar que su semiótica es la válida, pero no creo que sea excluyente con los demás. Yo creo que las religiones y los practicantes de la religión, incluso quienes practican la exégesis o quienes son referentes en los movimientos, van comprendiendo aquello que Mircea Eliade enunció hace tanto tiempo, y es que lo sagrado es estructural en el ser humano, pero que las diferentes religiones en el fondo son lenguajes y semióticas para relacionarse con la trascendencia. Y esa es una visión que también es admitida, yo creo, en el judaísmo contemporáneo. Por otra parte, a mí, estudiando con un rabino, me enseñó algo que me parece muy interesante, que es que qué pasaría si le damos la vuelta a ese argumento de que el judío, ¿no? El pueblo judío se considera el pueblo elegido, sino que es el pueblo que escogió. De hecho, si uno lee la Torá, si uno lee el Pentateuco, de alguna forma este Dios creador, este Dios Adonai, llámalo como quieras, otros utilizan otros nombres, es un Dios que está buscando pactar con un colectivo. Él lleva su Torá y busca a quién entregársela. Busca a quién entregarse la Torá no como regalo que lo designe como algo excepcional, sino que busca a alguien que se comprometa, alguien que establezca el pacto y acepte la responsabilidad de la Torá. Porque la Torá, evidentemente, para un judío es un regalo, pero también es una responsabilidad. La Torá, si la aceptas, si pactas con Dios, te obliga a comportarte de una determinada manera, te obliga a cumplir 613 preceptos, te obliga, o tu compromiso sería cumplirlos. Al final lo de la obligación acaba siendo muy, muy relativo. Entonces, en el fondo, un judío es alguien que decide cumplir con esos 613 preceptos. Otro decide no hacerlo, de acuerdo. Y en cuanto a decíamos que el judaísmo puede considerar que el resto de religiones son los equivocados o que, ¿no? que se conducen de una forma que no los conduciera a la salvación. De hecho, no es cierto, porque la tradición judía es, al contrario, es mucho más benévola con el que no practica el judaísmo en términos místicos y en términos esotéricos, porque existe lo que se llaman los 7 preceptos de Noé, que es que mientras que para acceder al mundo venidero un judío debería de haber cumplido con los 613 preceptos que establecen la Torá y los rabinos, las 613 mitzvot, para cualquiera que no sea judío, en realidad, con cumplir con esos otros 7 mandamientos, 613 contra 7, que se establecen a partir de la escritura de Noé, también podrían acceder al mundo venidero. Es decir, que el judaísmo no está diciendo, no, si no eres judío no vas a alcanzar
¿no? Ese estado superior de conciencia, no vas a participar del paraíso o de la reencarnación o de lo que cada uno quiera. Porque, además, el judaísmo, que es percibido muchas veces desde fuera de sus propios límites como una religión de expresión muy ortodoxa, como decías, muy cerrada, al contrario, el judaísmo tiene en su seno la pluralidad. Basta con ver una página del Talmud, de forma gráfica. Uno coge una página del Talmud y lo que ve es una página formada por distintos bloques de texto que lo que reproducen son diferentes opiniones e interpretaciones sobre una misma cuestión. Es decir, hay un ejemplo que una página del Talmud trata de establecer si un horno de unas determinadas características es kosher o no es kosher, es decir, si cumple con los preceptos para ser utilizado por los judíos o no. Pues en la página del Talmud lo que tenemos es Rabí Hananía dice que tal, tal, tal. Rabí Yehuá dice que tal, tal, tal. Son diferentes rabinos interpretando desde su perspectiva y desde su tradición y desde su línea de enseñanza un hecho determinado, y la conclusión queda en manos del que está leyendo. En el fondo, el judaísmo, conocemos muchas veces la ortodoxia porque es lo que aparece en los medios de comunicación, pero el judaísmo tiene movimientos de lo más plurales. Tienes desde el judaísmo reformista hasta movimientos judíos que son más bien, no sé si ateos o agnósticos, pero que ponen el acento en la cuestión identitaria o que comprenden el judaísmo como una nacionalidad o como, ¿no?, una colectividad que tiene o que uno de sus elementos es una religión que se llama también judaísmo, pero que es algo más que eso, hasta la ortodoxia, la ultraortodoxia, el movimiento conservador, que puede ser, por ejemplo, más liberal en cuestiones sociales, pero que guarda también con celo las cuestiones rituales y las tradiciones. En el fondo, el judaísmo es absolutamente plural y todo está sujeto a discusión. De hecho, el judaísmo tiene, por decirlo de alguna forma, un solo dogma, que es que existe Dios y que es uno, ¿no? Los judíos rezamos varias veces al día el Shema, la oración que afirma que Dios es nuestro Dios y que Dios es uno, pero incluso hay rabinos que a partir de las escrituras también han llegado a discutir esa afirmación, diciendo que en la Torá, cuando en el Génesis se habla de Dios, se habla de Elohim, que es una palabra plural, es un nombre plural. Entonces hablamos de que Dios es uno, pero en los primeros versículos de la Biblia hablamos en hebreo de Dios en plural. Bueno, pues todo es discutible y todo se ha discutido, y de hecho hay interpretaciones absolutamente antagónicas dentro del judaísmo de una misma cuestión o de un mismo hecho. Así que no, yo en este caso negaría la mayor, y como yo lo entiendo y mi experiencia del judaísmo es que es un movimiento absolutamente plural. José. Volviendo al tema estamos hablando permanentemente sobre el tema del texto, y antes ha quedado pendiente el tema de la conservación del texto, porque no tiene ningún sentido que estemos hablando de un análisis incluso matemático. Podemos usar la palabra de transposiciones de palabras, en diagonal, horizontal, lo que sea, combinaciones, si no tenemos un texto base. ¿Puedes detallar la conservación del texto original más o menos de los tiempos de Josías? ¿Cómo se lleva a cabo dentro de vuestra comunidad? Esto es algo que se me escapa, es decir, no podría explicártelo con detalle, pero sí que es cierto que, como sucede en otras tradiciones, por una parte hay quienes consideran que la Torá ha sido inmutable desde un pasaje bíblico, que unos pueden considerar como histórico, otros como legendario, que es que Dios hace entrega a Moisés de la Torá. De hecho, es una festividad judía, cada año celebra esa entrega de la Torá, y hay quien desde posiciones más ortodoxas o más místicas consideran que la Torá está escrita palabra por Dios, o en todo caso, las visiones un poco que hacen alguna concesión más dicen que es un texto de inspiración divina. Los historiadores nos explican que, como en otras tradiciones, en el fondo la Torá acaba siendo conformada por sabios que se reúnen, que ve las diferentes versiones de los textos que están circulando, van haciendo una compilación, que es lo que hoy conocemos como Torá. El proceso a grandes rasgos es este, pero yo no sabría darte un detalle mucho más exacto. Quizá hay algún historiador del judaísmo que haya estudiado ese periodo de la asamblea, ¿no? y que sepa cómo funciona. Me refería más bien, David, al tema de la copia de los textos. Cómo existe una única copia, que la copia tiene que ser absolutamente literal, que si hay una errata se desecha ese procedimiento era más bien a lo que... Sí, en este caso sí, de hecho es tal como lo explicas. Incluso
cuando se escribe un Sefer Torah, que es esta Torah en forma de 2 rollos, que es la que tiene uso litúrgico en la sinagoga, tiene que estar escrita en unos materiales concretos. Quien lo escribe, el sofer, es alguien que, como dices, tiene que reproducirlo, ¿no? Letra a letra, y que además tiene que estar escribiendo con kavaná, con intención, ¿no? Es alguien que debe entregarse de alguna forma espiritualmente a la reproducción exacta del Sefer Torah, sí, y no puede tener ninguna errata, no se puede variar nada. Es decir, el judaísmo, decíamos, es muy abierto porque admite interpretaciones prácticamente antagónicas, pero el texto es el texto. La Torá es la Torá y la Torá no podemos modificarla, y la Torá dice lo que dice, y a partir de ahí podemos establecer las lecturas que queramos, pero la Torá es uno. Volviendo al tema del texto, en torno al año 2000 se puso muy de moda el famoso programa informático que analizaba la Cábala. No sé si lo recordáis. En torno al año 2000 un autor americano sacó un programa informático por el cual se ponía prácticamente toda la Cábala en un único texto, y entonces hace una búsqueda de palabras determinadas, guerra nuclear, cosas de estas se aparecían, etcétera. No sé si se llamaba el código secreto de la Biblia, era como se vendió el libro, y la verdad es que sacaba, vamos a llamarlo, casualidades bastante interesantes. Si bien con posterioridad se llegó a hacer ese mismo programa aplicándolo al Quijote y a la Ilíada, y se llegaron a alcanzar también resultados parecidos. Es decir, un texto, si se realiza una interpretación lo suficientemente completa, podemos encontrar prácticamente cualquier resultado. Pero a mí me gustaría que si nos puedes detallar un poco lo que para mí es uno de los puntos básicos dentro de la Cábala, que es el árbol de la vida. Si nos hablas un poco del árbol de la vida. Pues si decíamos que una corriente de la Cábala era esta búsqueda de la reunificación con Dios, y otra era pues, comprender la creación del universo, el árbol de la vida vendría a ser algo así como un modelo teórico que además tiene una plasmación gráfica de cómo a través de 10 emanaciones Dios creó, dio origen a la creación. Trata de ser, el árbol de la vida en su esencia no deja de ser una especie de modelo cosmogónico que luego ha sido explicado de distintas formas por los distintos autores. Pero bueno, todos probablemente tenemos en la cabeza este modelo, ¿no? con las 10 esferas que acaban formando una especie de itinerario en el que hay pues, 22 senderos, que son los 22 caminos que conectan esas 10 sefirot, y que esos caminos también tienen su significado y que relacionan, ¿no? Cada sefirá, cada uno de esos 10 emanaciones tiene sus atributos, por decirlo de alguna forma, éticos o aplicables al ser humano. También se corresponden con diferentes partes del cuerpo. Entonces tenemos que el árbol de la vida es originalmente una forma de explicar cómo Dios da origen a la creación y cómo se relacionan esas diferentes esferas de la creación, y acaba siendo también, por derivación, pues un modelo que desde perspectivas esotéricas pues se acaban aplicando las enseñanzas, se acaban haciendo analogías que son aplicables al ser humano, ¿no? Pues si Keter es la corona, si es la cabeza, si otra sefirá es el corazón, y de qué forma la cabeza y el corazón se relacionan, y las extremidades. Bueno, pues básicamente el árbol de la vida sería esto, y además también, pues como decíamos, ya no solo las 10 sefirot, sino que cada una de esas esferas está conectada, ¿no? por trayectos, por senderos a las otras. Curiosamente son 22 estos senderos que se corresponden con las 22 letras del alfabeto hebreo, y a partir de ahí también se han derivado numerosas explicaciones, y hay textos cabalísticos como por ejemplo pues, el alfabeto del Rabí Akiva, que pude participar de la edición cuando trabajaba en Ediciones Obelisco con Neil Manel Frau Cortés, que es un Hassan que ha estado trabajando en diferentes archivos especializados en temática judía, que es un excelente traductor. Pues es un estudio de las atribuciones místico-esotéricas de cada una de las 22 letras del alefato. Juanje, el micrófono. Ahora, estaba con el micrófono. Sí, es que también tengo yo aquí al lado una obra. Quisiera volver, David, al tema este que hemos hablado al principio me parece muy interesante lo del tema de la cábala, digamos, recibir sabiduría, el comportamiento ético, pero también hay gente que sostiene que hay una cábala, hay cábalas, mejor dicho, anteriores incluso a la hebrea. Que si puede
¿Has oído alguna vez algo de esto? Incluso ha visto, digamos, creo que Américo Castro hablaba de que ya los fenicios trajeron una especie de este código anterior a la hebrea. Si sabes algo de esto, si lo puedes confirmar esto o lo puedes, digamos, desmentirlo, David. Que haya sistemas místicos, esotéricos, ¿no? y filologías esotéricas o métodos de interpretación esotéricos anteriores a la cábala, me parece perfectamente plausible, ¿no? Al final, sí, probablemente desde que el ser humano decide responder a sus inquietudes escribiendo textos míticos o religiosos o estableciendo narraciones orales míticas o religiosas, va a haber sistemas de interpretación de esas narraciones o de esos textos. Entonces, si lo que me dices, si me parece plausible que haya sistemas parecidos a la cábala, previos a la cábala, pues podría ser, ¿por qué no? En el fondo, si hay relatos anteriores y lenguajes anteriores, es probable que se dé. Cuando hablamos de cábala, aunque a partir de la Edad Media, a partir del Renacimiento, vamos a hablar luego de diferentes derivaciones. Hay una cábala cristiana, ¿no? que adopta el dogma cristiano y desde ahí aplica algunos métodos cabalísticos. En el fondo, la cábala es la expresión mística de una tradición concreta que es la judía. Así que probablemente haya métodos de exégesis esotérico-mística previos a la cábala, pero si hablamos de cábala estábamos hablando de traducción judía como mínimo hasta la Edad Media, cuando sí que pues, bueno, tendremos a Pico de la Mirandola, tendremos, ¿no?, toda esa cábala cristiana también, y luego pues más recientemente todas las expresiones New Age que hay, la cábala no sé qué y la cábala no sé cuántos. Bueno, pues también, claro, sí, sí. Antes has comentado que la cábala se gestó en España. Cuéntanos un poquito cómo fue, cómo ocurrió esto. Pues mira, como decíamos, hay una parte del relato de la historia de la cábala que es el mítico, que dice pues que Shimon Bar Yochai, antes del año 160, que es cuando más o menos los historiadores sitúan su muerte, escribió el Zohar. También se dice que este otro texto que os he mencionado, que trata sobre la creación del universo, el Sefer Yetzirah, fue escrito o le fue revelado o le fue entregado al patriarca Abraham. Esa es la parte legendaria, pero los historiadores lo que nos explican y en lo que han alcanzado más o menos un consenso es que esta forma de relacionarse y de interpretar la Torá a partir de un método místico y esotérico surge o cristaliza, porque probablemente ya sabemos que los procesos históricos, cuando decimos algo aparece en tal momento, nunca es que aparezca realmente en ese momento de forma espontánea, sino que es un proceso. Entonces, la cábala tiene que ver con la evolución de la religiosidad y de la espiritualidad judía, pero los historiadores sitúan su origen más o menos entre el siglo XI y el siglo XIII en la península ibérica y en el sur de Francia, pues en zonas de Castilla, de Aragón y de la Provenza. Y ahí vamos a comenzar, ¿no? En esas zonas vamos a empezar a ver los grandes nombres de la cábala, los grandes autores que todavía hoy se estudian en escuelas de cábala, pero también en los seminarios rabínicos, en la yeshivot. Y tenemos, pues no sé, por ejemplo, uno de los grandes nombres, comentarista de este Sefer Yetzirah que hemos dicho, Nachmanides, en Gerona. Es un rabino que se acabó haciendo célebre también porque participó en lo que se llamó la disputa de Barcelona en 1263, que fue una disputa en la que el rey en ese momento quiso que un rabino judío y un converso judío al cristianismo debatiesen y tratasen de refutar, uno tratase de refutar el cristianismo y otro el judaísmo. Eso acabó provocando que Nachmanides tuviese que marcharse de la península. Pero Nachmanides, otra de las grandes cosas por las que es conocido es por sus textos cabalísticos y por ser el fundador de lo que se llamó el Círculo de Gerona, donde en lo que ahora es, ¿no?, el Cal Jueu, el barrio judío de Gerona, en toda esa zona empezaron a surgir autores que empezaron a relacionarse con las escrituras de esta forma que decimos, intentaron buscar a través de procesos como la gematría, como esa numerología que hemos dicho, el secreto de la Torá. Tenemos también en Zaragoza el caso de Abraham Abulafia, que es un personaje bastante singular, un rabino que nace en Aragón, digamos en Zaragoza en el siglo XIII, que pasa por Tudela, que pasa por Barcelona, que acaba
viajando a lo largo del Mediterráneo y que se llega a considerar, por algunas comunidades judías del momento, se lo llegó a considerar que era el Mesías que estaba llegando, un tipo que también, según los escritos, en 1281 obtuvo la intención de convertir al judaísmo al Papa Nicolás III, y eso le provocó también grandes problemas, ¿no? Pues bueno, gente con una visión muy trascendental, muy peculiar de las escrituras, que trataba de conectar a un nivel muy profundo. Hemos hablado de Zaragoza, de Gerona, de Barcelona, pues también, ¿no? Tenemos a Moshe Shem Tov de León, el que se considera el autor de la gran obra del corpus cabalístico, que es el Zohar. En la Provenza también tenemos algunos rabinos sefardíes del sur de Francia que también empiezan a dar a luz este tipo de obras, pues que nos han llegado hasta hoy, que seguimos estudiando porque ofrecen una perspectiva muy singular de las escrituras, que en el fondo conecta con el mensaje principal, pero que llega a él por estos procesos que decíamos que tendrían un carácter, un componente más esotérico. Pero sí, a pesar de lo que dice la leyenda, pues aquí en España, en la península ibérica, ¿no? En Castilla, en Aragón y en el sur de Francia, pues encontramos que fue donde floreció la cábala y donde se sentó y donde se crearon las primeras grandes obras del corpus cabalístico. Se está poniendo últimamente de moda términos como la cábala mágica o la cábala práctica. ¿En qué consiste la cábala mágica? La cábala mágica sería la expresión más teúrgica de todos estos conocimientos, y sería una forma de cábala que diría, por ejemplo, pues que a través de las meditaciones con los distintos nombres de Dios o de los ángeles uno puede acceder a estados superiores de conciencia, eso como una práctica esencial. Pero luego también tenemos pues que recitando determinados salmos uno podría llegar a sanar de las enfermedades, es decir, entraríamos en una aplicación práctica desde el punto de vista mágico de todo este método y de toda esta interpretación cabalística. Una práctica que, por cierto, no es admitida, no es muy bien admitida dentro de la tradición judía, porque se considera que alterarla, ¿no? Desde un punto de vista religioso, alterar la creación por medios no naturales o por medios teúrgicos, es una práctica peligrosa para el alma del ser, ¿no? Y que de alguna forma también el ser trata de atribuirse atribuciones que pertenecerían a Dios, que son las de la creación, ¿no? Las de alterar el cosmos. Pues bueno, es una práctica que no está admitida en la tradición judía por esta cuestión religiosa, ¿no? En un judaísmo observante, pero que sí que existe, que sí que de hecho tenemos también textos de autores clásicos. Tenemos, ¿no? Jaim Vital, uno de los grandes cabalistas, discípulo del rabino Isaac Luria, tiene un tratado de cábala práctica que tradicionalmente, es una curiosidad, se suele editar censurando o marcando aquellas partes que se consideran que corresponden a la cábala práctica de forma más directa, ¿no? Porque la cábala práctica es algo que un observante, un judío piadoso no debería poner en práctica y que rechaza. Pues bueno, lo cierto es que ese rechazo sí que existe y sí que hay todo también un corpus de lecturas, y esa parte de la cábala es probablemente con la que más se está comerciando en la actualidad, ¿no? Esa cábala que, como tantos otros métodos esotéricos, pues al final, ¿no? Por un fin de semana, un seminario de 200 euros, te ofrezco un cursillo y te digo que pues, con la imposición de manos vas a acabar curando no sé qué. Pues bueno, con eso es probablemente una de las expresiones de la cábala que más se ha popularizado, porque en el fondo pues también, ¿no? El ser tiene necesidad a veces de obrar el milagro, de ver cómo se obra el milagro, y eso es lo que promete la cábala práctica. Ahora yo no sé si lo consigue o no. Es como lo de la pulserita roja, ¿no? Famosa. Sí, también es esto exacto, ¿no? Es cuando no se puso de moda hace unos años que cualquiera que iba de vacaciones a Israel lo que le traían los amigos, ¿no? Era el cordelito rojo, ¿no? Y era una superstición cabalística. También tenemos ¿no? Lo que los musulmanes llaman la mano de Fátima, la hamsa. Para los sefardíes también es un amuleto que se coloca en las puertas de las casas y que sirve, ¿no? Pues para ponerle un tope al mal o a las calamidades y que la desgracia no entre en tu hogar. Claro, en el fondo yo entiendo que cualquier tradición espiritual o religiosa acaba teniendo este tipo de
de componentes y que muchas veces desde fuera son los que nos llaman más la atención, porque son los que remiten, ¿no?, como una acción práctica y directa de la espiritualidad en la transformación de la realidad, claro. Sí, sí. Juanje. Sí, yo quiero preguntarte, David, sobre el tema este de la relación de la cábala con la península ibérica. Sí me ha llamado mucho, digamos, lo que la atención, la famosa, y quizás no sabemos si existió o no, la mesa de Salomón. O sea, esto que siempre se dice que está en España, bueno, que se sabe que estuvo en España. Recordemos que, para que un poco, digamos, expliques lo que era el significado de esta mesa, muy relacionada con la cábala, que un poco adelanto, que fue trasladada por los romanos de Tito a Roma, y los godos la trajeron para pasar por Tortosa y Barcelona en Toledo. Y en Toledo se sabe que estuvo hasta el 711, pero que explicaras un poco cuál es la fascinación de esa mesa de Salomón, que creo que está, ligada al control de la sabiduría divina y sobre todo a la interpretación de lo que es la cábala, ¿no? En el fondo, la cuestión de la mesa de Salomón también, como podría pasar pues con la menorá del templo, ¿no?, con todo eso, con las piedras que se conservan del templo o que se dice que se conservan del templo, en el fondo no dejan tener ese componente mítico, ¿no? El templo de Jerusalén, tanto el primero como el segundo, en la tradición judía es el lugar donde moraba la Shejinah, ¿no? Era la casa de la morada de Dios, con lo cual todos los objetos que pudiesen estar allí, ¿no?, pues de alguna forma habían estado mucho más cercanos a esa Shejinah, a esa luz, a esa presencia divina, que lo que estuviese fuera del templo. Entonces sí que hay un cierto componente mítico que además ha dado mucha literatura y que muchas veces resulta muy atractivo también desde fuera, pues porque, bueno, ¿no?, de pronto pensar que uno puede estar cerca de donde estuvo o que podría haber, ¿no?, estado pisando donde estuvo, tal cosa, pues bueno, genera normalmente cierta excitación, cierto componente de interés. Lo que sabemos del cierto es que, más allá de la cuestión de la mesa estuvo en Toledo, qué era esa mesa de Salomón, es que la península ibérica, que tanto Castilla como Aragón fueron un territorio importantísimo para el desarrollo del pensamiento, de la espiritualidad, de la tradición judía, hasta que desgraciadamente los judíos fueron expulsados de la península y durante muchos siglos no hubo judíos en España. De hecho, hasta finales del 19, principios del 20, no hay judíos a partir del edicto de Granada, de la expulsión de la comunidad de la Edad Media, pero es el lugar donde florece alguna de la mejor poesía en lengua, ¿no?, poesía de tradición judía, poesía hebraica. Tenemos pues a Yehuda Halevi, tenemos excelentes médicos judíos que se desarrollaron aquí y luego acabaron también teniendo que marcharse. Los grandes filósofos, ¿no?, además de los cabalistas, los grandes filósofos del judaísmo, muchos de ellos vienen de aquí. Maimónides, que es una figura de referencia, ¿no?, asociada a la ciudad de Córdoba, pues bueno, sigue siendo hoy en día uno de los grandes faros de cualquier estudioso de la tradición judía y de las escrituras. Y todo eso surgió aquí. La comunidad judía en Aragón y en Castilla era absolutamente vibrante. Había un gran dinamismo, había grandes intelectuales discutiendo desde Barcelona, desde Gerona, desde Tortosa, desde Toledo, desde Híjar, desde Córdoba. Pues todo eso lo tuvimos aquí y por desgracia alguien decidió que por motivos religiosos, por motivos económicos, por motivos políticos, había que expulsarlo. Y España atesora un gran patrimonio cultural judío, tiene una gran herencia intelectual y religiosa judía que, por suerte, en estos últimos años, estas últimas décadas, se ha empezado a recuperar y han regresado, ¿no? Las familias judías han vuelto a vivir en España, vuelve a haber actividad judía en España y actividades, pues bueno, en algunas he podido participar. En Barcelona tenemos un festival de libro judío, hay un festival de cine judío. Bueno, se está intentando de alguna forma reproducir pues aquella España que fue
un polo de actividad cultural, religiosa, intelectual, filosófica judía, pues bueno, que ojalá volviese a ser así. Parece difícil porque volver a tener figuras de la talla de Maimónides o de Nachmanides es muy complicado, pero bueno, sí parece que está habiendo una reparación, cuanto menos en los últimos años. Abulafia. Cuéntanos acerca de este cabalista de Zaragoza, que, bueno, es controvertido este personaje, ¿no? Muy peculiar. La verdad es que sí, que es un personaje tan interesante como controvertido. Antes os daba un par de pinceladas sobre él. El rabino Abraham Abulafia es una figura conocida probablemente más por su biografía y por algunas anécdotas de su biografía que por su obra, pero tiene libros magníficos y que son fundamentales para comprender la cuestión de la cábala, como el Ora Segel, por ejemplo, La luz del intelecto. Es una obra muy interesante, o el libro del signo también. Son obras en las que precisamente él trata de establecer este tipo de lecturas místicas de las que llevamos hablando un ratito, pero pues probablemente es conocido por dos cuestiones de su biografía, ¿no? Nace en Zaragoza, pasa por Tudela, va a Barcelona y luego pues él sigue viajando por el Mediterráneo. Es un rabino que tiene en el Mediterráneo su área de influencia o de predicamento, por decirlo de alguna forma, y por su condición de místico, ¿no? Por esa vocación, por su propia conducta, se da la circunstancia de que en varias comunidades de estos países del Mediterráneo él se llega a presentar y llega a ser aceptado como el Mesías. Esto en la historia del judaísmo, ¿no? Los judíos todavía esperamos que en algún momento llegue el Mesías, no sabemos si llegará o no, pero no hay esa tradición de esperar a que llegue el Mesías, que se construya el tercer templo de Jerusalén. Pues bueno, a lo largo de la historia han habido varios rabinos o varios sabios, varios judíos que se han titulado, que han sido titulados como el Mesías. Uno de los más célebres es Sabbatai Tzvi, pero también este Abulafia en algunos países, en algunas comunidades del Mediterráneo, llegó a ser considerado como el Mesías. Y luego esta otra anécdota, creo que la explicaba antes. Él, a finales del siglo XIII, en 1281, se propone nada menos, tan convencido de su fe, que no se propone otra cosa que convertir al Papa Nicolás III al judaísmo, y entonces el tipo va de camino a Roma para convertir al Papa al judaísmo, ¿no? En esa atribución mesiánica, pues claro, evidentemente sería como un granito. De hecho, a Abulafia, que va con esta intención, acaban deteniéndolo. De hecho es condenado a muerte y se salva porque mientras él está, ¿no? Según los escritos y según su propio relato, mientras él está encerrado, creo cuando lleva 3 o 4 días aprisionado, muere el Papa Nicolás III y al final a él lo acaban indultando y lo dejan que se marche. Pero sí, Abulafia es un personaje controvertido por eso, por sus atribuciones mesiánicas y porque se propuso nada menos que convertir al judaísmo al Papa. David, has hablado de Mesías. ¿De cuántos Mesías habla en la tradición judía? Porque existe, o sea, para lo que se entiende, se habla del Mesías político y del Mesías religioso. En la tradición judía el punto de consenso es que el Mesías es algo que está por llegar, que el Mesías será lo que anunciará, ¿no? Ese mundo venidero, la construcción del tercer templo de Jerusalén. Todo está relacionado con el judaísmo en ese sentido es una religión que está esperando, aunque las interpretaciones más contemporáneas también dicen que, ¿no? Como decíamos con el proceso iniciático de reintegración con el Uno, que ese tercer Mesías sea una figura que está condenada a no llegar nunca, ¿no? Y que en cambio lo que es una inspiración de hacia dónde tiene que caminar el judío, que el judío activamente no debería esperar la llegada del Mesías, sino que activamente debería participar del mundo de una forma que su obra y su forma de conducirse nos acercase a ese mundo venidero, ¿no? A ese mundo prometido. Pero el punto de consenso es que el Mesías es algo, ¿no? Una figura que está por llegar y que será el preludio a ese mundo venidero. Y sí, a lo largo de la historia del judaísmo han ido apareciendo varios personajes que han sido considerados como ese Mesías o que se lo han llamado a sí mismos, pero bueno, al final lo que dice el canon es que todavía está por llegar. Y una preguntita, que si esta puede ser un poco polémica y vamos a ser el término Mesías. ¿Cuál es la visión que tiene de Cristo el judaísmo?
Hay distintas visiones, pero probablemente la más popular en los últimos años y la que han defendido algunos teóricos y algunos historiadores es la del Jesús histórico, ¿no? Y es esta que desde el punto de vista teológico rechaza que Jesús sea el Mesías y que sea el Hijo de Dios, pero sí que hay una cierta literatura que afirma que Jesucristo, ¿no? El Mesías de la tradición cristiana, para estos historiadores o para la tradición judía, podía ser un rabino, un gran estudioso de la Torá que quiso ser un reformador de la tradición. Esto lo explica muy bien el doctor Mario Sabán. No sé si habéis tenido la oportunidad de leer alguno de sus libros y además seguro que sería una entrevista muy interesante para el Candelabro. Él lo explica, ¿no? En una visión histórica de Jesús, de Yeshua, como un rabino que quiso reformar el judaísmo, que quiso aplicar una reforma profunda en el judaísmo y que eso acabó dando lugar a otra cosa, que no era ya un judaísmo reformado, sino una tradición religiosa distinta. Pero evidentemente desde el punto de vista teológico el judaísmo no reconoce a Jesús como la encarnación de Dios o como el Mesías, a pesar de que también hay todas estas corrientes que se llaman de judaísmo mesiánico, que son otra cosa, que son comunidades que practican de forma litúrgica observante algo que se parece bastante al judaísmo, pero que incorpora la creencia en Jesús como encarnación del nombre. Uh-huh. La catedral es el símbolo cabalístico de la perfección. ¿Puedes, en fin, hablarnos un poquito de catedrales donde más ha influido la cábala? Imagino catedrales góticas. No, yo puedo, Fernando, decir ahí, por ejemplo, que a mí me fascinó mucho cuando fui a Jaén, me contaron sobre el tema de la persecución a los judíos y sobre el tema, digamos, cabalístico, lo que significa la catedral de Jaén. O sea, aquí, que el principal inquisidor que había en la corte, el obispo Suárez, pide que había, digamos, investigado a muchos judíos que decían que se habían, digamos, hecho, digamos, cristianos. No sé por qué razón pidió su traslado a Jaén, que era una ciudad, digamos, de provincia, digamos, pequeña, y encargó una catedral que está llena de símbolos cabalísticos. Es más, se la encargó Andrés de Valdevira, que también en otras construcciones también salen mucho. De hecho, la catedral de Jaén hay muchas referencias a Salomón. O sea, justamente ahí tenemos, bueno, y en lo que es el coro de la catedral, Salomón y las tres esferas salen mucho, digamos, figuras cabalísticas, tanto en el exterior como en el interior. Y, por ejemplo, algo incluso más conocido, el Escorial está lleno de símbolos cabalísticos. O sea, pese a que se perseguía, digamos, los judíos por la Inquisición, el propio rey, en la sala de lectura de Felipe II, tenía grabados en el suelo figuras cabalísticas, ¿no? O sea, es de aquí un poco la controversia, ¿no? De yo persigo algo que al mismo tiempo me fascina o sé que ahí está la verdad, ¿no? Y bueno, si viajamos a Toledo, sin lugar a dudas, es la capital, ¿no? En Toledo, por ejemplo, cerca del Alcázar, está la Casa de los Templarios, que también está rodeada de símbolos cabalísticos exagerados. Y imagino que en el barrio judío pues habrá muchísimo más, ¿no? Uh-huh. Hay una enigmática sinagoga en Toledo llamada María la Blanca, ¿la conoces, David? Sí, estuve poco antes de la pandemia, no había estado nunca en Toledo y tuve un viaje de trabajo a Madrid y aproveché para escapar de nada. Una mañana a Toledo a ver la sinagoga del Tránsito y la sinagoga de Santa María, que tiene ese peculiar nombre, que es una sinagoga, ¿no? Pero se llama de Santa María. Santa María la Blanca. Sobre lo que estaba diciendo Juan, que hay algo también, que es que eso lo hemos visto, ¿no? En muchos momentos de la historia, cuando ha sido perseguido el pueblo judío, en el fondo tenían un componente de fascinación por determinados elementos de la tradición judía, pero luego también no podemos olvidar, si hablamos, ¿no?, de determinados símbolos de las catedrales, pues que si el judaísmo y el cristianismo están emparentados,
es lógico que haya símbolos comunes también y que puedan tener una lectura cabalística desde la perspectiva judía, pero que puedan estar colocados desde una óptica puramente cristiana en una catedral, ¿no? Es decir, al final la figura de Salomón, que es tan importante para el judaísmo, no deja de ser importante para el cristianismo. Sí que es verdad que en el cristianismo está la figura de Jesucristo que gravita todo en torno a ella, pero en el fondo Abraham, Jacob, José, a todos estos personajes tan importantes para el judaísmo también lo son para la tradición cristiana. Entonces es lógico que casi de una forma casual haya símbolos, ¿no?, que el judaísmo puede interpretar de una forma y que también aparezcan en una catedral y tal vez con otro matiz o con otra interpretación, pero en el fondo son tradiciones que comparten el sustrato, ¿no?, y que están emparentadas de forma muy intensa. Hombre, David, lo que sí extraño que el jefe de la digamos, el inquisidor real mayor, pida irse a Jaén, y no porque era mayor, y investigó allí, en fin, parece ser que iba buscando, digamos, algo y realmente ahí, eso es una cosa, digamos, enigmática, como fue también la famosa, digamos, visita de Himmler a Toledo, que también iba relacionado con el mundo cabalístico y con la famosa que hemos aludido Mesa de Salomón. O sea, que es lo que estamos hablando, digamos siempre, ¿no? Que se buscaba el control total de la sabiduría total, ¿no? O sea, César menciona esa, digamos, es que justamente en Jaén el árbol de la vida está varias veces representada tal, y justamente quien preside la entrada a la fachada mayor es Salomón. Jaén es muy curioso, ¿no? O sea, es curioso que pase el inquisidor mayor que pida irse a Jaén y que dedique a Salomón una catedral inmensa y se mate a entrar allí y ponga un montón de metros cabalísticos. O sea, que él tuvo, digamos, que investigar y también interrogó a muchos judíos que algo le dijeron o algo le contaron y él, pues por lo que sea, se fue a Jaén. Es una cosa que digamos que todavía está por investigar. Ahí hay un gran misterio y además es que no se parece esa catedral en simbología a ninguna, ¿eh? De hecho, la provincia de Jaén, para algunos autores, como puede ser Rabagalán, es uno de los sitios más misteriosos desde el punto de vista cabalístico. Tenemos desde la famosa lápida templaria que se encuentra en el ayuntamiento de Arjona, que dicen que ese dibujo extraído de la Mesa de Salomón, a que la propia catedral, pues efectivamente recoge toda una serie de peculiaridades desde su construcción sobre un dolmen, etcétera, y una serie de tradiciones importantes, y para algunos autores también formó parte del recorrido del tesoro de Toledo cuando fue huyendo del tema de la invasión musulmana. Entonces sí es una provincia bastante olvidada, pero no solamente desde el punto de vista cabalístico. La provincia de Jaén era la provincia donde más místicos sufíes había, y el propio nombre de Jaén deriva de una palabra musulmana que es jin o jina, que es la referencia a los espíritus, con lo cual podemos enlazar ahí toda una serie de peculiaridades que nos dan una imagen de la provincia muy distinta de la que todos tenemos en la cabeza simplemente a base de olivares y aceite, ¿no? Es uno de los grandes desconocidos, especialmente algunas zonas como puede ser parte de la Sierra de Segura, que desde el punto de vista del esoterismo sufí tuvo un peso muy importante. Sevilla también, ¿no? Tuvo un peso importante, Sevilla y su catedral sobre todo. Se puede reflejar mucho la cábala ahí, ¿no? En Sevilla creo que más que en la construcción se habla mucho de Murillo, el pintor de las vírgenes, una forma, digamos, cómo representa y tal. Realmente es que había muchos grandes artistas de la época, ya mencionamos antes a Valdevira, el constructor de catedrales, en este caso a Murillo, el pintor, que refleja mucho ese misterio, ¿no? Porque la cábala, aparte de, digamos, ejercer sabiduría, también es algo misterioso, porque también estamos viendo que, digamos, interpretarla es muy complicada, pero hay una especie de como grupo, digamos, escogido que trataba de, digamos, estudiarla y de plasmarla, digamos, en su obra. Un poco, de cierta forma, con la simbología, digamos, oculta, para que la gente, digamos, porque la Iglesia en ese momento, o el poder político, no lo persiguiera, ¿no? ¿Y qué me decís de Fulcanelli?
hay quien dice incluso que el nombre del propio Fulcanelli es una especie de cábala fonética, ¿no? Hombre, son figuras por las que se han hecho todo tipo de interpretaciones Efectivamente, y de especulaciones. Sí. Y en el fondo sí que al fin, en toda la iconografía y en el corpus alquímico también hay una influencia de la cábala, ¿no? En el fondo la alquimia, pues, como otras tradiciones, pienso en la masonería, ¿no? Buscan ser transversales de alguna forma, ¿no? Tienen esa voluntad universalista y acaban armando un sistema esotérico que bebe un poco de todas estas tradiciones, ¿no? Reconoce de alguna forma, antes hablábamos de lo que decía Elíade, ¿no? De que las diferentes tradiciones religiosas y esotéricas en el fondo son lenguajes para referirse a una misma cosa que es inherente al ser humano. Pues bueno, eso en tradiciones no religiosas, sino más esotéricas, como la alquimia o la masonería, lo podemos ver que se acaban nutriendo de todas estas tradiciones que las anteceden. Y sí, claro, en la alquimia encontramos pues influencia de la cábala, claro. Es que, como bien dice ahí, tenemos un corpus del esoterismo occidental, del cual una de las piedras fundamentales pues, es el tema del pensamiento cabalístico, ¿no? Luego complementado con otra serie de corrientes. En este sentido, Europa, Occidente, vamos a ser más exactos, tiene una identidad propia totalmente separada de lo que puede ser las corrientes orientales. Si bien en los últimos tiempos, desde mitad del siglo XIX, se ha producido cada vez una mayor influencia de estas corrientes orientales, ¿no? Pero todo en gran medida el corpus esotérico occidental, formado por la cábala, la alquimia, parte de la tradición cristiana, parte de la tradición romana, todos los temas de los cultos mistéricos griegos, etcétera, han formado una trayectoria con una identidad propia y separada de las del resto del mundo, de un peso importante, y se van intercalando estas corrientes unas con otras, ¿no? Cada una en una mayor o menor importancia, pero todas ellas están profundamente interconectadas, aun cuando muchas de ellas no quieran reconocerlo. Eso es un proceso cultural que vemos en otros ámbitos también. En el fondo, cuando se da entre las lenguas, en otras tradiciones, fenómenos culturales, cuando hay lenguajes que están en contacto, acaba habiendo un diálogo y un trasvase entre ellos y se acaban influyendo de forma más directa, de forma menos indirecta, ¿no? Pues, igual que dos lenguas en contacto al final acaban tomándose prestadas palabras unas de otras o acaba habiendo derivaciones, pues sucede lo mismo. Al final, si en un determinado espacio geográfico convivían diferentes visiones religiosas, espirituales, esotéricas, pues es lógico que se dé un contagio, es lógico que acabe surgiendo algo pues como la cábala cristiana, por ejemplo, ¿no? Pues en el fondo, ¿por qué dos personas que desde tradiciones o desde lenguajes diferentes están tratando de realizar la búsqueda de una misma cosa, ¿no? ¿Por qué no le voy a reconocer cierta validez al que está haciendo lo de al lado, ¿no? A lo que está haciendo el de al lado, y por qué no voy a incorporar parte de ese conocimiento a mi propia experiencia, ¿no? En el fondo es una cosa natural y que vemos en otros muchos ámbitos, ¿no? Al final el contacto hace que se establezcan diálogos, ¿no? Que hay un trasvase de información y que ambas tradiciones acaben enriqueciéndose y formando parte de una misma cosa quizá mayor. Pues queridos... Sí, dime, Juanje. No, es que voy a preguntar sobre el tema este. Yo creo que oí hablar una vez de una cábala, o sea, que la cábala, digamos, se evoluciona, como bien dice, o se fusiona. Por ejemplo, cuando hablamos voy a hablar una vez de la cábala hermética, que era como una fusión entre, que digamos, tiene como base la cábala hebrea, pero luego, digamos, hay una fusión entre la cábala cristiana, que surge de la hebrea, y el pensamiento, digamos, renacentista. Sí le ha habido hablar de esto, de la cábala, digamos, hermética, también estaba muy relacionada con el ocultismo. Sí, exacto, es lo que decimos. Al final la cábala, ¿no? La cábala en su sentido básico, como decíamos al principio, no deja de ser una expresión mística del judaísmo y algo que forma parte de la tradición judía, pero a partir del Renacimiento, con el paso de los años, acaban surgiendo, ¿no? Se ramifica y hay otros ámbitos o otras tradiciones que toman elementos de la cábala o que toman la cábala y le aplican sus propios elementos. Decíamos la cábala cristiana, también hay una cábala hermética que tiene que ver, pues eso, con el ocultismo, con la alquimia y que busca aplicar, ¿no? O busca poner a dialogar pues, toda la tradición, ¿no? La tradición perenne del hermetismo con determinados procesos y símbolos de la cábala. Sí, sí, claro. Es otra de esas ramificaciones que históricamente se han ido desarrollando. Pues, queridos amigos, estamos ya llegando al final del programa. Entonces solo queda concluir. Últimas palabras, últimas cuestiones. Juanje, José.
Yo, como siempre, he aprendido un montón. Ser cabalista es muy complicado, es muy difícil. Muy complicado, vaya. Ahí está, digamos, lo que es fascinante, pero realmente yo me quedaría sobre todo con todo lo que ha explicado David y sobre todo con la gran tradición cabalística que hay en España. Hemos hablado de Gerona, que Gerona, para mucha gente lo sabe, es la segunda ciudad de los judíos. Siempre se dice, digamos, Toledo, pero también está Gerona, Barcelona, Montjuïc, el monte de los judíos. O sea, hay una tradición judío, hebrea, cabalística en toda España, Jaén, como hemos dicho ya, Sevilla, que es, digamos, fascinante. Que entonces la gente ahora que llega el verano y hay que, digamos, viajar, que viaje a esos sitios y que se nutra de esa tradición. Esta tradición. Y se enriquezca por ello, ¿no? Aquí en Murcia tenemos una población que es Cejín, que hay una judería impresionante para visitar, en fin, que merece mucho la pena. La verdad es que es una tradición, además, por mi parte yo pienso preciosa, y para aprender cábala, vamos, yo creo que uno siempre está a tiempo, ¿no? Y es beneficioso, ¿no? José. Agradecer a David la explicación que nos ha dado y sobre todo que la gente que esté interesada, como en todos estos temas, procure, como decía, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo, porque ahora dentro del gran supermercado espiritual que tenemos, es que estoy en el despacho. Dentro del gran supermercado espiritual que tenemos en estos últimos tiempos nos podemos encontrar desde, sea usted cabalista, en 24 fáciles lecciones, y que la verdad, en todo caso, jamás se revela sin esfuerzo y de manera instantánea. Gracias. Pues amigos, vamos ya a despedirnos y como siempre hacemos, pues recordamos a los radiantes espectadores que pueden contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico info@elcandelabro.es. También pueden contactar en nuestras redes sociales de El Candelabro, en Twitter, en Facebook, YouTube. Podéis dejar mensajes, también en iVoox y, por supuesto, nos podéis apoyar. ¿Cómo nos podéis apoyar? Es muy sencillo, solo tenéis que darle al like, seguirnos tanto en YouTube como en iVoox y os podéis hacer miembros de la comunidad fan del Candelabro en iVoox. ¿Y esto cómo se hace? Atentos. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Queridos amigos, lo dicho, gracias por estar aquí esta noche con nosotros aprendiendo un montón sobre cábala con nuestro querido amigo David Aliaga y nuestros compañeros Juan G. Caparrós y José Sevilla. Y nos volveremos a encontrar el próximo fin de semana, el próximo viernes a medianoche, aquí en El Candelabro, en Azul FM Radio, en YouTube y en iVoox. Hasta pronto. Chao. Hasta luego.
Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і пробач нам провини наші, які ми пробачаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки